¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos acompaña la filósofa Fernanda Zavala. Ella ha hecho un estudio para titularse en su licenciatura en filosofía sobre el concepto de inconsciente, y de este tema nos va a hablar en este video. Gracias por aceptar, Fernanda, y bueno, vamos a comenzar. La primera pregunta que vamos a realizar es: ¿qué es el inconsciente? Primero, Ricardo, gracias por la invitación. Y bueno, abordando un poco el tema sobre el inconsciente, tendríamos que señalar que de entrada es un concepto que nace en un contexto muy específico, ¿no? ¿Qué es el inconsciente en términos concretos? Bueno, el inconsciente es un término empleado para designar a una inteligencia que se encontraría dentro del ser humano, ¿no? Y una inteligencia que, cabe recalcar, está fuera de la conciencia, ¿no? No está al alcance de los procesos lógicos que nosotros llevamos a cabo y de los cuales, valiéndonos un poco del mismo término, tenemos conocimiento, ¿no? Tenemos conciencia. El inconsciente es entonces un término que remite inmediatamente a una inteligencia. Para comprender un poco mejor la manera en la que podemos emplear este concepto y sobre todo cómo ha sido utilizado en el pensamiento, tendríamos que remitirnos a su historia, ¿no? El inconsciente como concepto surgió con Sigmund Freud, un neurólogo de los siglos pasados, que estaba un poco interesado en la filosofía, un poco interesado en la literatura, pero sobre todo estaba interesado en atender una enfermedad, la enfermedad de su tiempo, que era la histeria, ¿no? Entonces, inicialmente él, en sus estudios con otro neurólogo y médico de su tiempo, que es Joseph Brauer, comienza a estudiar a las enfermas, ¿no? En este estudio de las enfermas, del tratamiento de las enfermas, se da cuenta de que existe cierta condición dentro de las enfermas, ¿no? Que parece que la causa inmediata de sus padecimientos se encuentra en recuerdos o representaciones o imágenes que ellas no quieren tener en la conciencia y que por lo tanto permanecen fuera de su pensamiento, ¿no? Él, a partir de descubrir que existen ciertos pensamientos que nosotros nos avergonzamos de tener o que simplemente no queremos tener conciencia de ellos, parece pensar que existe un espacio más allá de nuestra conciencia, ¿no? Si nosotros nos repetimos un poco a la filosofía y al pensamiento que se tenía del hombre, en Descartes y en otros pensadores tenemos al hombre de la conciencia, ¿no? Antes de Freud no se consideraba que existiera un lugar fuera de la conciencia, ¿no? Sin embargo, él se da cuenta, de nuevo, a partir de estas enfermas que buscan rehuir, ¿no? Cierto recuerdo, cierto pensamiento, que existe un espacio fuera de la conciencia, ¿no? La configuración del concepto inconsciente va muy ligado entonces a cómo Freud va explicando la histeria, cómo va explicando la neurosis, ¿no? Sin embargo, y esto es algo importante que tenemos que señalar, de nuevo, inicialmente Freud lo remite inmediatamente a una enfermedad, pero a lo largo de esa explicación se da cuenta de que el inconsciente no es algo que pertenezca solamente a los enfermos, ¿no? Al hablar sobre el inconsciente y sobre todo al hablar de Freud, tenemos que hablar de sexualidad, ¿no? Y de cómo Freud dio un giro al pensamiento de la sexualidad y sobre todo a la relación intrínseca que existe desde el minuto uno en que existimos entre la sexualidad y el ser humano, ¿no? El inconsciente deja de ser, por ahí, cuando Freud pasa de pensar solamente las enfermedades a intentar tematizar que existe una inteligencia inconsciente, lo que sucede es que de alguna manera él se da cuenta que esta inteligencia pertenece a todos los seres humanos y esta inteligencia inconsciente responde a un hecho muy específico, y ese es el contacto que todo ser humano tiene con su sexualidad. Ahora, sexualidad lo debemos entender no en un sentido genital de una relación física que se daría entre los adultos,
habitualmente, sino que más bien, y este es otro de los aportes teóricos que da Freud, la sexualidad es en general, y así lo describe en un texto que se llama Esquema del psicoanálisis, como esta tendencia del hombre a buscar el placer a partir de cualquier zona del cuerpo, ¿no? De manera que el bebé, desde el momento en el que se encuentra en el vientre y en adelante, hasta que sea un adulto, se va a configurar como un buscador de placer, ¿no? ¿Qué relación tiene esto con el inconsciente? Que de alguna manera el inconsciente, como ya lo había visto él en las enfermas de la histeria, remite a momentos en los que nosotros nos hemos encontrado con nuestra sexualidad y quizás no hemos sabido cómo afrontar de manera inmediata esa serie de experiencias, ¿no? No es, y este es el problema un poco de cómo se ha tratado el concepto, no es una experiencia en sentido real de que a nosotros nos hayan sacado la lengua cuando estábamos chiquitos y en función de eso nos hayamos traumado. No necesariamente, ¿no? Él pone el ejemplo del bebé y dice, el bebé es una masa de sensaciones, ¿no? Y quizás en el contacto del cuerpo con la madre siente entero placer, pero en el momento en el que la madre lo deposita en la cuna, él siente la ausencia, ¿no? Y entonces esta sensación de mar que lo rodeaba y lo aseguraba se pierde, ¿no? Entonces, de alguna manera, el inconsciente sería este resultado del encuentro del hombre con su sexualidad desde el momento en el que nace, ¿no? De ahí viene el hecho de que los textos posteriores a esta primera etapa del pensamiento freudiano antes de 1900, los textos posteriores estén dedicados a buscar manifestaciones del inconsciente. Si de algo se da cuenta Freud es que el inconsciente, al no formar parte de la conciencia, no se va a manifestar en cosas tan evidentes como nuestros pensamientos, ¿no? Como la articulación de nuestro lenguaje, sino más bien a partir de detalles, ¿no? De equivocaciones en nuestra manera de hablar, de equivocaciones en nuestra manera de caminar, de equivocaciones, no sé, ¿no? Que van y que delatan ciertas intenciones de nuestros deseos y de nuestra sexualidad. Se va a delatar también en los sueños, se va a delatar también en el chiste y de alguna manera el inconsciente se va a mostrar y se va a manifestar que constituye al hombre, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, el inconsciente sería, intentando recapitular un poco, una inteligencia que está fuera de la conciencia, que conformaría a cada uno de los seres humanos y que sería el resultado del contacto que tiene el hombre con su sexualidad. Y cómo no sabe, al menos de inmediato, abordar ese encuentro, ¿no? En este sentido, ha habido algunas otras escuelas de psicoanalistas, de pensadores de este tema, que comprenderían que el inconsciente no es solamente algo que tendría como punto de gravedad lo sexual. ¿Qué podrías decir al respecto? Hay que pensar que en el tiempo en el que surge Freud como pensador, su pensamiento no es tan bien recibido, ¿no? Y entonces se piensa, ¿no?, de entrada que es un pansexualista, ¿no? Y se busca desacreditar lo que él dice, ¿no? Surgen también al mismo tiempo escuelas que derivan del mismo pensamiento freudiano, y hay que pensar en Jung y en Lacan y en los que vinieron después, ¿no?, que buscan justamente quitarle el peso a la sexualidad. ¿Qué pensaría yo respecto a ello? Que de entrada no se está considerando realmente el concepto que Freud vio sobre sexualidad, que es lo que remití hace rato, sino más bien a lo que apuntarían es limitarlo a lo genital, ¿no? Reducirían a Freud. Esto se dio en parte porque, digamos, hacia el final de su tiempo, Freud como pensador, se retorna un poco esta etapa biologicista de cuando él era joven, ¿no? Entonces, su pensamiento sobre la sexualidad parece retornar y volverse pansexualista. La interpretación que da su hija también sobre sus escritos no lo ayuda mucho. Entonces, en primer lugar, se encontraría una mala interpretación del concepto de sexualidad, ¿no? Es curioso porque hay varios textos en los que Freud sostiene discusiones con personajes como Jung, ¿no? Y entonces parece, yo no soy jungiana, por eso lo puedo decir, ¿no?,
que al final del día se pensaría mejor si pensáramos desde la sexualidad, ¿no? Intentando retirar todos los caracteres de lo afectivo, y remarco lo de lo afectivo porque ese es el punto medular del inconsciente, o lo psíquico, ¿no? No se termina de comprender, ¿no? Al final, personajes como Jung y como Adler buscan apelar quizás a otros instintos o a otros sentimientos presentes en el hombre, o a una suerte de espiritualidad que, sin embargo, de nuevo, no terminan de explicar exactamente al ser humano. ¿Por qué digo esto? Porque si bien sí existe una comprensión del inconsciente colectivo, por ejemplo, a partir de Jung, ¿no? Existe un avance enorme en el momento en el que Freud explica al hombre a partir de la sexualidad, porque a lo que está remitiendo es a las relaciones humanas, ¿no? Entonces, en este sentido, a mi parecer, debería ser mejor pensarlo de esa forma. Ya avanzando un poco más, habría que ir, por ejemplo, a lo que piensa Lacan, ¿no? Y cómo Lacan, sin afectar tanto el concepto de sexualidad que tiene Freud, apela a un inconsciente discursivo, ¿no? Y cómo los tres estratos, ¿no? Que nosotros conocemos de lo real, lo imaginario, todo ello, permiten comprender al hombre, pero de nuevo desde su sexualidad, ¿no? Sin hacer esta disrupción corporal, afectiva y psíquica que existe en el hombre. ¿Qué importancia filosófica le encontrarías a esta categoría del inconsciente? El inconsciente tiene la característica principal de ser un concepto que rompe, ¿no? Freud fue un pensador no esperado, como lo fue Nietzsche y como lo fue Marx, ¿no? Lo que hace, y esto es algo que han dicho otros pensadores, ¿no? Si Marx puso en cuestión la manera en la que nosotros pensábamos la sociedad, lo que va a hacer Freud es cómo pensamos al hombre, ¿no? Para pensar al hombre actual es completamente necesario remitir a Freud, ¿no? Y para pensar al hombre no solamente me remito a la filosofía o a la psicología, ¿no? Tan solo cuestiones como la mercadotecnia remiten inmediatamente a Freud, ¿no? Nosotros seríamos impensables en el sentido de que todo lo que nos rodea, ¿no? La serie de imágenes que nos encontramos a diario, los mensajes que nos dan a entender, remiten en última instancia y son comprensibles a partir de Freud, ¿no? Todo este movimiento que existió en los años 70 en Estados Unidos estuvo muy influenciado por Freud, y sobre todo por la manera en que ciertos mensajes, ciertos símbolos muy apegados a la sexualidad y a la sensación o percepción del hombre sobre sí mismo, y cómo la mercadotecnia iba a tomar fuerza a partir de ello, ¿no? Entonces, de entrada es una categoría importante para entender la realidad actual, ¿no? Dentro del pensamiento, pensadores como Lévi-Strauss, ¿no? Como Lacan, como Slavoj Žižek, ya más actualmente, o Judith Butler, son impensables sin ello, ¿no? Hay que pensar también que el feminismo estuvo un poco en contra y a veces a favor de Freud, ¿no? Entonces, a pesar de que estuvo muchos años en la oscuridad por este estigma del pansexualismo, al final Freud es un pensador que fue rescatado y debe ser rescatado, ¿no? Tan solo, y más allá de esto, ¿no? También es una práctica, ¿no? Si algo tenemos que tener claro es que el psicoanálisis es una práctica que funciona, ¿no? Hay quienes no, a quienes no más bien, pero el psicoanálisis es una práctica, es una teoría y es algo que se realiza y se ve en nuestra vida cotidiana. En este sentido, el inconsciente no solamente sería un concepto importante para la filosofía o la psicología o la cultura, sino que sería en general algo importante para comprendernos como seres humanos, ¿no? El inconsciente, y esto es algo muy, muy bonito que dice Althusser, ¿no? Es un pez, ¿no? Al que Freud capturó con una red, ¿no? Y es el único que lo ha podido hacer, porque el resto de los hombres dicen que es un pez mudo porque no lo escuchan, porque están dormidos, ¿no? De alguna manera, el inconsciente nos permite comprendernos como seres humanos, porque debemos de saber, sobre todo, que la raíz de la subjetividad humana se encuentra en el deseo. En el deseo sexual, de nuevo entendido en un sentido amplio,
en el deseo y cómo ese deseo nos va a configurar como personas. Sin embargo, y esto es algo importante a recalcar para discusiones que se dan en la filosofía, ¿no? Ese deseo no es algo que sepamos, ¿no? No es algo de lo que tengamos conciencia, sino que por el contrario es algo que nos va a ir llevando por caminos adversos y diversos, y nosotros no vamos a saber por qué estamos ahí y qué nos llevó ahí, ¿no? En este sentido, el inconsciente sería importante en muchos estratos de la vida, empezando por uno mismo, ¿no? Comprender que nosotros no vamos a saber todo de nosotros porque no se nos está dado saber todo de nosotros, ¿no? A mi parecer es muy importante el inconsciente en este sentido. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias.